OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El bloque militar más grande del mundo que vive en conflicto perpetuo. Invasiones, ocupaciones, sanciones ilícitas y cambios de regímenes son moneda corriente. La OTAN está involucrada en muchos de estos conflictos dirigidos por Estados Unidos y sus aliados. Hoy, en Desde la Sombra, la existencia de la OTAN fue justificada por Washington y Occidente como garantía contra cualquier invasión de Europa Occidental por la Unión Soviética y el bloque del Este, pero sirvió para consolidar la influencia estadounidense en Europa y la ocupación del viejo continente tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablaremos con Mahdi Nezamroya, eminencia mundial, experto en geopolítica y autor del premiado libro La globalización de la OTAN. Mahdi, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Hola Daniel, gracias por invitarme. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la OTAN. Es una alianza militar que se encarga, en su momento era la oposición al Pacto de Varsovia. Definiría como un residuo de la Segunda Guerra Mundial. Buena. Si la OTAN es buena, me pregunto quiénes son los malos. Mahdi, ¿los objetivos con que se creó la OTAN en 1949 eran buenos? La Organización del Tratado del Atlántico Norte fue, en esencia, la promesa estadounidense de defender Europa Occidental de una invasión por parte de la Unión Soviética. Esa fue su justificación oficial, pero en realidad fue una ocupación militar estadounidense de Europa Occidental en el contexto de la posguerra. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Los Estados Unidos mantuvieron una gran cantidad de soldados en Europa Occidental, con el objetivo de garantizar que los gobiernos europeos no formaran parte del eje comunista socialista. En esencia, lo que se creó gracias a la existencia de la OTAN fue 1. La ocupación militar estadounidense de Europa Occidental post-1945 y 2. La garantía para los Estados Unidos de que ninguno de los países ocupados militarmente se pasaría al lado soviético. La OTAN fue creada como consecuencia de la demolición exitosa por parte de Gran Bretaña a partir de la muerte de Roosevelt en abril de 1945 del compromiso de Estados Unidos con la erradicación de esas reliquias obscenas de imperialismo llamadas Imperio Británico. Desde el principio, el papel de Gran Bretaña en la OTAN estaba gobernado por la intención de la facción imperialista de minar, incluso destruir las soberanías de todos los estados-nación del mundo, entre ellos Estados Unidos. La OTAN era su base crucial de operaciones y de subversión, ya que les confería en el telón del fondo para sus planes de guerra perpetua, o al menos para su política de chantaje nuclear. Mahdi, ¿de qué manera la OTAN ha cambiado como organización desde el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría? Como dije antes, la OTAN se creó oficialmente con el pretexto de la defensa mutua de todos los países miembros. Esto se denominó cláusula de defensa colectiva. Todos los Estados miembros tienen que ayudarse mutuamente en caso de guerra. Luego de 1945, la amenaza era supuestamente la Unión Soviética. Pero luego del colapso de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y la disolución del Pacto de Varsovia, vimos que la OTAN siguió existiendo
a pesar del hecho de que su razón de existir, su justificación, había desaparecido. Entonces, lo que vemos es que luego de la Guerra Fría, el enfoque defensivo pasó a ser uno ofensivo. Desde la Guerra Fría, ha iniciado operaciones marítimas de vigilancia de rutas, monitoreo de tráfico aéreo y entrenamiento de soldados en áreas fuera de la zona euroatlántica, como países de África e incluso Afganistán. Así que lo que tenemos ahora es una OTAN que realmente se ha quitado la máscara luego del fin de la Guerra Fría y ha quedado en evidencia que, en realidad, es una organización militar ofensiva. OTAN tiene muy poco que ver con una organización defensiva, más bien es 100% una organización militar ofensiva. La división de la República Federal Socialista de Yugoslavia, Mahdi, ha sido un antes y un después para la OTAN. La desintegración de la República Federal Socialista de Yugoslavia era algo que los principales países de la OTAN querían, apoyaron y provocaron, a saber, Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero ese no fue el punto de inflexión. El verdadero punto de inflexión fue la guerra del Golfo Pérsico, la guerra con Irak en 1991. Fue en realidad una guerra de la OTAN. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los miembros de la alianza se coordinaron usando las estructuras de la OTAN, lo que marca definitivamente un antes y un después en la OTAN. De hecho, debido a la forma en la que Estados Unidos utilizó a sus aliados de la OTAN en Irak, por ejemplo, los alemanes, que proporcionaron transportes de tanques, Estados Unidos pudo ver el verdadero potencial de la alianza. Si no fuera por la coordinación entre miembros de la OTAN en la guerra del Golfo, la invasión a Yugoslavia no habría sido posible. Fue solamente la primera vez en que la OTAN invadía un país oficialmente. Y durante la invasión no tuvieron piedad de los civiles. Bombardearon hospitales, puentes y zonas residenciales. Más aún, ellos mataron a sus compañeros. Son las víctimas del fuego amigo. Teniente coronel de los Estados Unidos Jim Braden decía lo siguiente: muchos pilotos de fuerzas aéreas de los Estados Unidos al parecer solo están buscando una excusa para apretar el gatillo, sin preocuparse por dónde se encuentran sus compañeros de armas. Su actitud es: solo denos las coordenadas GPS y lo haremos todo. En febrero de 1999, para impedir que las fuerzas combinadas de la OTAN, muy superiores a las suyas, los bombardearan hasta hacerlas desaparecer, los serbios se vieron obligados a tomar parte en las negociaciones de Rambouillet, cerca de París. Tuvieron que elegir entre aceptar sin condiciones el texto de acuerdo o verse arrastrados hacia una guerra contra la OTAN. Para asegurarse de que la guerra era inevitable, la delegación norteamericana añadió una estipulación extraordinaria conocida como el Anexo B. Las fuerzas y el personal de la OTAN debían tener acceso sin restricciones a toda Yugoslavia y a sus aeropuertos, ferrocarriles, puertos, servicios de telecomunicaciones y ondas, y todo ello sin ningún costo y con inmunidad, respeto a cualquier jurisdicción de las autoridades yugoslavas. No solo Kosovo, sino toda Yugoslavia se vería sometida al equivalente extraterritorial de la ocupación colonial abierta. Los crímenes cometidos por la OTAN contra Yugoslavia y más adelante contra Afganistán y Libia son los mismos crímenes que los predecesores de la OTAN, los nazis, cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Cambiamos el tema. ¿En qué consisten los programas Outreach de la OTAN? La OTAN tiene muchos programas de integración con otras regiones. El primero fue la Asociación para la Paz, que incluye a países del disuelto
Pacto de Varsovia, que terminaron siendo miembros de la OTAN. También incluye a las ex repúblicas soviéticas, Rusia, Kazajistán y otros países de Asia Central como Tayikistán. También las 3 repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. También incluye a Suiza, Suecia y Finlandia, países europeos que no eran parte del Pacto de Varsovia ni de la OTAN. Otro de los objetivos de la Asociación para la Paz fue el de impedir la creación de cualquier organización análoga a la OTAN. La idea no era integrar estos países del Pacto de Varsovia inmediatamente, sin antes asegurarse de que los gobiernos de estos países pudieran ser controlados por los Estados Unidos y sus aliados. Primero serían países amigos y luego satélites. De hecho, el verdadero programa Outreach empezó en el año 1982 en la Guerra de las Malvinas. La clave para poder entender la sincronización de la provocación a la Argentina por parte de Peter Carrington, secretario de Relaciones Exteriores de Maggie Thatcher, era el debate sobre la política a seguir dentro de la OTAN. La cuestión debatida es conocida como el despliegue fuera de la zona de influencia de la OTAN. En otras palabras, el despliegue de las fuerzas militares alemanes y de otros miembros de la OTAN fuera del teatro europeo en lugares como el Oriente Medio, África y así sucesivamente. Los objetivos británicos eran usar la Guerra de las Malvinas para reorientar estratégicamente a la OTAN en su conjunto hacia la defensa militar de Londres, la capital del imperio financiero podrido, y también acercarse lo más posible al premio más deseado, la Antártida. El éxito de la Guerra de las Malvinas se vio en el hecho de que en febrero del año 1991 las Fuerzas Armadas argentinas se desplegaron conjuntamente con los británicos y la OTAN, recibiendo órdenes del comandante británico como parte de la fuerza militar internacional que libró ataques genocidas contra Irak. Vamos a preguntar a la gente en la calle cuál es la misión de OTAN en el día de hoy. Hoy, Policía Internacional. Ninguna. Es decir, la única misión que le veo posible, es decir, tenía sentido cuando estaba la Guerra Fría para contener sobre todo el avance soviético en la zona del Ártico, pero en el momento actual yo creo que es un mero cachivache. La paz. La paz y la OTAN son cosas incompatibles. Marty, ¿esto lo entienden en Europa? Esa es una muy buena pregunta. La mayoría de los europeos, por supuesto, no están locos. Los ciudadanos de la Unión Europea o ciudadanos de los países de la OTAN no están particularmente fascinados de ser miembros de la OTAN. De hecho, al terminar la Guerra Fría, muchos se preguntaron, ¿por qué seguimos en la OTAN? ¿Por qué la alianza continúa? No es más que una reliquia, un fósil de la Guerra Fría. El Pacto de Varsovia ya no existe, ya no hay más el bloque del Este. La Unión Soviética desapareció, Rusia no es nuestro enemigo, sino que un socio. ¿Por qué seguimos en esta alianza? Es un fósil. Sin embargo, los burócratas y políticos de países de la OTAN son partidarios de la OTAN. En esencia, porque son serviles a Estados Unidos, de una u otra forma. Un momento, por favor. La actitud de los yanquis hacia los europeos. La Oficina Internacional de Investigación Independiente decía lo siguiente: los estadounidenses tratan a sus aliados de manera extremadamente arrogante. Por ejemplo, a los alemanes los llaman nazis. Además, las ideas humanitarias de los europeos reciben su desprecio completo. Creen que somos blanduchos, débiles. De acuerdo con los estadounidenses, hay que actuar no con programas educativos, sino con asesinatos y operaciones de limpieza. Asesinatos y operaciones de limpieza. Magdi, perdona, sigue por favor.
Bien, al ingresar a la OTAN, tienes que reestructurar tus fuerzas armadas, pero también hay que reestructurar el sistema político. Estados Unidos hace de estos países verdaderos estados satélites, incluso si son aliados. Cuando un país se une a la OTAN, se ve obligado a cambiar sus instituciones. Se ve obligado a seguir el modelo estadounidense, a comprar armas de Estados Unidos o de empresas angloamericanas. Básicamente, Estados Unidos emplea la expansión de la OTAN y en cierto grado el de la Unión Europea con el propósito de expandir su imperio y al mismo tiempo usa la OTAN como una herramienta militar. El mejor ejemplo histórico que ilustra esto es el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo sus orígenes en un sistema de alianzas que forjó la ciudad de Roma por toda la península itálica. Esto es lo que los historiadores actualmente denominan la Confederación Latina. Y estaba compuesta por varias ciudades y aldeas. Y según el acuerdo que unía estas ciudades y aldeas, tanto Roma como el resto de las aldeas podían hacer un llamado a las armas. De la misma forma, Estados Unidos saca provecho de la OTAN. Esto muestra claramente que una alianza militar puede llegar a ser un imperio, en el que solo un Estado domina al resto de sus aliados hasta incorporarlos a su territorio. Dominar, incorporar. Vamos a preguntar a la gente qué opinan ellos del imperio. No estoy de acuerdo, pero es posible que implementen acciones militares. Nunca ocurrió. La vez que bombardearon una nación fue por intereses económicos, el petróleo, o amenaza de armamento nuclear. Sería un poco complicado porque creo que es el único que más o menos puede decir esto está bien entre los países, esto está mal, y si ellos lo hacen sería un poco complicado. Muy complicado. Muy complicado, sobre todo si los yanquis tienen una mentalidad y manera de acción muy distintas de los demás. Tenemos testimonio de Daniel Looking, teniente alemán. Looking. Los estadounidenses tienen grupos especiales diseñados para cazar y matar a la gente. Y si reciben información de que es un pueblo afgano, se ocultan los terroristas. Ellos están dispuestos a usar cualquier método. Resultaba muy estúpido. Por la tarde construimos hospitales y jardines infantiles y por la noche llegaban los estadounidenses y limpiaban la aldea, matando incluso a civiles. ¿Qué organización puede servir de contrapeso a la OTAN? Existe una organización de peso que incorpora países de Europa Oriental y Asia Central, dirigida por Rusia. Esta alianza se denomina Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Es un equivalente a la OTAN en todos los aspectos, solo que esta organización es más pequeña y más joven. Esta organización incluía a Uzbekistán hasta hace poco, pero se retiró. Por segunda vez, de hecho. En la actualidad incluye a Tayikistán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, la Federación de Rusia y Bielorrusia. También existe la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada también por Rusia, pero en conjunto con la República Popular China. Muchos analistas occidentales ven a esta organización como la OTAN de Oriente. Estas dos organizaciones guardan muchas similitudes con la OTAN. De una forma u otra representan un contrapeso a la OTAN, por lo que la Organización del Atlántico Norte no tiene el monopolio militar en el mundo, a pesar de que haya estado involucrada en muchas guerras. Y hasta la gente común y corriente conoce su nombre por las noticias de las guerras en Yugoslavia o Afganistán o Libia. Las noticias de las guerras. Vamos a preguntar a la gente en qué mundo vivimos. El mundo multipolar siempre tenés el riesgo de una guerra masiva. Ahora son guerras focalizadas. Quizás ahora es mejor que antes.
No, de ninguna manera creo que esté más tranquilo. Yo pienso que hay nuevas amenazas, es decir, está el tema de la droga, está el tema del avance nuclear, está el tema de la contaminación, hay un sinnúmero de problemas quizás mucho más complejos. Creo que vivir en un mundo donde está Estados Unidos es complicado. Vivir en el mundo estadounidense es complicado porque a través de la OTAN o sin ella, Estados Unidos tiene intereses a defender por donde quiera. La OTAN es un proyecto atlantista. El atlantismo es una postura que promueve la unión e integración de Europa con otros países del Atlántico. Los británicos y estadounidenses son las dos fuerzas detrás de todo esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y Estados Unidos firmaron la Carta de Atlántico en la que se vislumbra un mundo controlado por esos dos países. De hecho, Washington y Londres tienen acuerdos sobre cómo controlar juntos el mundo, incluso antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Y lo más llamativo, los mapas de influencia militar y reparto de los territorios que hoy día están bajo control de la OTAN son copias exactas de los mapas que elaboró Hitler y los nazis acerca de su propio control de Europa de posguerra. ¿Coincidencia? Me temo que no. Las personas detrás de la creación de la OTAN, es decir, Alan Dulles, director de la OSS, precursora de la CIA, conde Edgardo Sonio Rata de Belino, agente de espionaje angloamericano post-Segunda Guerra Mundial, y general de la SS Karl Wolff, el ideólogo de las líneas de ratas que llevaron a miles de nazis de la SS América Latina inmediatamente después de la guerra y su posterior reclutamiento a la estructura de OTAN son las mismas personas que a lo largo de la guerra apoyaron de forma incondicional al régimen hitleriano. ¿Cuál ha sido la causa del distanciamiento entre Francia y Charles de Gaulle y sus socios angloamericanos de la OTAN? Como tú bien has dicho, Charles de Gaulle y sus partidarios en París querían formar parte de esta coalición. Querían un directorio trilateral formado por Londres, Washington y París. Querían que hubiera una relación de iguales, pero se dieron cuenta de que los británicos y estadounidenses no querían eso. La sede de la OTAN estaba originalmente en Francia, pero se trasladó a Bruselas porque la Francia de Charles de Gaulle empezó a distanciarse de la alianza. Es más, el gobierno francés y el ejército francés pidieron que todos los soldados de la OTAN que no fueran franceses abandonaran el territorio francés. Ese fue el momento en el que Francia empezó a desarrollar su propio disuasivo nuclear. En un principio, Estados Unidos intentó impedir que Francia desarrollara un programa nuclear con fines militares, y hubo una gran rivalidad en África entre los angloamericanos por un lado y los franceses por el otro. Pero más allá de eso, vemos que el gaullismo está muerto en Francia, al menos entre los líderes políticos. En la actualidad, Francia no es más que un satélite de Estados Unidos, el hermanito pequeño de Estados Unidos. Y ahora vemos que Sarkozy y Hollande se deshicieron de todo eso, y como resultado tenemos un cambio drástico de la política francesa en su relación con la OTAN. Mauro, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Para controlar Europa era fundamental eliminar el factor disuasivo nuclear de Francia, incluso si este factor era crucial para contener la amenaza nuclear soviética. De Gaulle tuvo que establecer una posición de fuerza incontrovertible en Europa contra la orientación del libre comercio británico hacia un nuevo orden mundial imperial. Por eso, Francia tiene que ser uno de los tres pilares del mundo libre en vez de una de las columnas
del templo europeo. La OTAN, una ganga transatlántica para los Estados Unidos desde su fundación, se ha convertido en un tumor agresivo patológico que ahora avanza de manera corrosiva para socavar y para destruir la soberanía de las naciones que habían sido sus anfitriones. En épocas anteriores hemos visto cómo se tomaban medidas draconianas del alcance nacional, pero nunca una agresión semejante a los derechos de las personas y a las normas democráticas. Cada avance nuevo puede parecer una aberración, pero una serie completa de cambios que forman parte de un continuum constituye un giro brusco hacia la esclavitud. El poder total es un correlato del poder mundial que no es capaz de concebir límites para sí mismo. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.